El Museo de la Memoria, una medida de reparación simbólica para las víctimas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1983 y 2008. Esta medida de reparación, que tenía que ser simbólica, no lo fue, según lo que relataron algunas de sus víctimas, ya que bajo la creación por parte del Ministerio de Cultura, encargado o entidad encargada de la creación e instalación de este museo, lo realizó sin cumplir con los requisitos necesarios y que establece la Ley de Reparación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, siendo algunos de ellos que el lugar en donde se instale este museo tiene que ser simbólico para las víctimas y que también tenga la presencia de las víctimas y de sus familiares para poder inaugurar este museo. Sin embargo, en 2024 el Ministerio de Cultura inauguró e instaló este museo en los subsuelos de sus instalaciones, sin la presencia de las víctimas y en un lugar que no es simbólico para ellas. Por lo tanto, las víctimas, sus familiares y varios colectivos llegaron a instancias legales para poder pedir que este museo sea ubicado en lo que es actualmente la Unidad de Vigilancia y Control Manuela Sáenz, ubicado en el centro de Quito, ya que esta unidad de vigilancia durante muchos años fue el lugar en donde se dieron varias violaciones de derechos humanos. A continuación vamos a escuchar a Andrés Aguirre, quien es abogado de los familiares de las víctimas, para conocer el proceso legal que se realizó durante estos años para que el museo sea establecido cumpliendo los requisitos que establece en la Ley de Reparación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. La ejecución del Museo de la Memoria tardó cerca de casi 10 años, en la que el Estado no dio ningún tipo de respuesta. Y en el año 2021, varios colectivos de víctimas, entre ellos el Comité Nacional de Víctimas y la Mesa Nacional de Víctimas, interpusieron una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. En el año 2023, la Corte Constitucional le dio la razón a los colectivos, en la que establece que se debe cumplir o se debe dar paso a la obligación de cumplir el museo. Durante el 2023 y del 2024 se le estableció al Ministerio de Cultura la responsabilidad de emitir informes trimestrales sobre el cumplimiento. Esto de alguna manera estaba relacionada justamente con la participación de las víctimas, porque iba a tomar una decisión de dónde se va a construir y cuáles de esos eran esos elementos importantes que tenía que contener el museo. Lamentablemente, en marzo del 2024, el Ministerio de Cultura inaugura el museo en el subsuelo de su edificio principal, y hay que enfatizar dos cosas. No contó con la participación de las víctimas, y tampoco contó con la elección del lugar donde las víctimas históricamente habían pensado construir lo que es el antiguo SIC-10, el lugar donde, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, se registraron el mayor número de graves violaciones a derechos humanos. Justamente tú señalas que en esta ubicación o la intención de crear este museo tenía que cumplir con varios parámetros, aparte de estos dos, de tenerles a las víctimas ahí y de que esté ubicado en un lugar, digamos, representativo. Aparte de eso, ¿qué otros requisitos tendría que cumplir el museo? Bueno, para contarles, la construcción de un museo es una medida de reparación. Entonces, es una medida de reparación simbólica que conmemora y hace homenaje a las víctimas. Entonces, más allá de la participación y del lugar, creo que es importante también señalar que esta medida tiene que ser trabajada con las instituciones responsables justamente para implementar, como son el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, pero esto no debe estar desligado justamente a esos sentidos y a esos significados que van asignando los diferentes colectivos. Y ojo, aquí quiero decir algo: colectivos de víctimas que están a nivel nacional, no solo en la ciudad de Quito. Entonces, como ven, la memoria es un campo de disputa que tiene diferentes interpretaciones, y lo importante, digamos, lo rico de este proceso era justamente sentarse a conversar con esas diferentes víctimas, con esas diferentes visiones sobre lo que implica construir memoria colectiva en el año 2025. Justamente la conmemoración se trata de víctimas de 1983 a 2008. ¿Por qué darles solo este lapsus? Porque, por ejemplo, en la asamblea justamente hace unos días se estaba debatiendo el por qué solo hasta el 2008, si actualmente también existen otras víctimas de violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad, por ejemplo. Bueno, ahí hay una restricción de carácter legal,
pero eso puede ser subsanable. Para empezar, yo diría que la ley establece como medida de conmemoración a víctimas que sufrieron graves violaciones y delitos de lesa humanidad entre el 83 y 2008. Esto responde a un mecanismo de la justicia transicional en la cual se establecen periodos de investigación. Por eso en la ley justamente se hace esta observación. Sin embargo, la memoria no termina pensada, digamos, en categorías desde la justicia, pensadas de la justicia transicional o desde el derecho. Lo que la memoria hace es justamente generar un espacio de reflexión, de debate, como decía hace un momento, es un campo de disputa. Entonces, el lugar o tener un lugar para la memoria, ¿no? Un sitio el que sea simbólico para las víctimas, no solo va a conmemorar a futuro lo que pasó entre esos años, sino que justamente también es un lugar para que las víctimas, digamos, del año 2019, del año 2021, en general las víctimas justamente como los 4 niños de las Malvinas, tengan un lugar. La intención principal de la construcción de un museo es aterrizar en 2 garantías que están establecidas en la reparación, que es la garantía de no repetición y la satisfacción. Es decir, reconocer la dignidad de las víctimas y que estos hechos de graves violaciones de derechos humanos no vuelvan a suceder. En la asamblea justamente vimos eso, que varios asambleístas tenían diferentes perspectivas sobre la memoria. Y es importantísimo eso, porque justamente desde esos debates, desde esas interpretaciones es lo que queremos como sociedad, que se discuta la memoria, que sea un espacio abierto para debatir, porque cuando nosotros recordamos justamente las graves violaciones a derechos humanos, lo que queremos es que no vuelvan a ocurrir, pero también queremos que no exista impunidad. Como parte de estas medidas de reparación, el Museo de la Memoria es algo simbólico y que han solicitado durante más de 3 décadas las víctimas y sus familiares, quienes han solicitado que se respete esta parte simbólica y también la presencia de ellos dentro de lo que sería la creación y la inauguración de este museo. Sin embargo, también es necesario conocer cuál es el significado para las víctimas el tener esta creación del museo como una medida de reparación frente a las diferentes violaciones de derechos humanos que sufrieron durante décadas. En este momento vamos a escuchar a Elizabeth Muñoz, quien es representante de la Mesa Nacional de Víctimas, para conocer cómo se ha dado también este proceso para las víctimas al exigir que se dé como medidas de reparación un museo en donde se establezcan cómo fueron estas violaciones de derechos humanos durante varios gobiernos de turno. Se establece una lucha desde las propias víctimas y desde los familiares para una búsqueda de verdad, de justicia, de reparación. Así es que llegamos al año 2007 y en el gobierno de Rafael Correa se establece la creación de esta Comisión de la Verdad y se establece un periodo de estudio desde el 1984 hasta el 2008. Desgraciadamente la Comisión de la Verdad no tiene una mayor difusión, no llega realmente a toda la población, lo cual hace que exista un grave subregistro, es decir, de las 500 víctimas aproximadamente que se documenta en el informe de la Comisión de la Verdad, sabemos que es un número mínimo, que son muchas más, que son miles de víctimas, y si bien es cierto, no llegamos a los niveles por ejemplo, de 30.000 desaparecidos en Argentina o de 60.000 quichohablantes exterminados en el Perú, pero sí es grave, con que haya una víctima es grave, pero aquí también hubo una política de violación de derechos que fue grave y que tuvo miles de víctimas, muchas de las cuales en el día de hoy no están reconocidas porque precisamente no dieron su testimonio en la Comisión de la Verdad. Posteriormente a que aparece el informe en el año 2010, una de las recomendaciones de este informe era crear una ley para la reparación de víctimas. Entonces se comienza a trabajar en la creación de la ley y en diciembre del 2013 la Asamblea aprueba esta ley. En esa ley se estipula claramente que una de las herramientas también estaba considerado como una recomendación del informe, se cree un museo de la memoria. ¿Cuál es el objetivo de un museo de la memoria? Sí, es tener una herramienta pedagogizante con la sociedad para que la gente se sensibilice y aprenda sobre derechos humanos, pero además también para evitar que se vuelvan a repetir estas graves violaciones. El comité está al tanto de que en el Ecuador ha habido una política de impunidad, de encubrimiento y lo que es peor aún, que hay una política de repetición de graves violaciones de derechos humanos en la actualidad. Y lo estamos viendo poco a poco, con lo poco que se filtra a la prensa, con lo poco que sale realmente en algunos medios de comunicación,
pero en el Comité de Naciones Unidas están totalmente conscientes de que eso está pasando en la actualidad y de que cada vez se va agravando la situación. En este momento tuvimos el pronunciamiento de 2 personas quienes están o han estado involucrados en lo que sería la creación del Museo de la Memoria, una parte de lo que son las medidas de reparación simbólicas para las víctimas de violaciones de derechos humanos que fueron ocurridas entre 1983 y 2008. Escuchamos por parte de Andrés Aguirre, abogado de los familiares de las víctimas, acerca del proceso legal que han llegado durante varios años o que han realizado durante varios años para poder obtener este Museo de la Memoria, cumpliendo con varios requisitos según lo que estipula la Ley de Reparación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, siendo también o recalcando este pronunciamiento de la Asamblea Nacional que a inicios de mayo solicitó y exhortó al Ministerio de Cultura encargado de la creación de este museo que acate los requisitos que se establecen en esta ley. También escuchábamos a Elizabeth Muñoz acerca de lo que significa el Museo de la Memoria para las víctimas como una reparación simbólica que tiene que cumplir con estos requisitos, especialmente con la presencia de ellos al momento de la inauguración y en el proceso de la creación de este museo. Por lo tanto, lo que esperan es que este museo sea una representación y también una parte simbólica para los ecuatorianos y tomar en cuenta de que estas violaciones de derechos humanos no deben suceder nuevamente, ya que se violaron varios derechos, incluso se dieron crímenes de lesa humanidad durante décadas. Por lo tanto, si desean conocer un poco más acerca de esta situación o de otros casos que estamos investigando y realizando varios reportajes, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Corape Digital TV.